Para comenzar, vamos a entrar en Firebase y nos damos de alta con nuestro correo de Google. Pulsamos en el botón Crear un proyecto nuevo. Vamos a llamarlo Práctica 15. Continuamos. Nos preguntan si vamos a utilizar Google Analytics y le decimos que no vamos a utilizar ese complemento. Pulsamos en Crear proyecto. Tarda un poco. Pulsamos en Continuar. Y ahora, lo primero que vamos a hacer es crear una base de datos. Pulsamos en Database. Crear base de datos. Comenzar en modo de prueba. Siguiente. Marcamos que somos de Europa. Listo. Y va a crearnos la base de datos. Ya tenemos creada nuestra base de datos. Entramos en base de datos en tiempo real. Ahora mismo no tenemos ningún dato. Esta dirección web tenemos que copiarla y guardarla, porque nos hará falta más adelante. Ahora tenemos que entrar en reglas y hacer una modificación de las reglas para poder utilizar la base de datos. Y aquí ponemos true. Y aquí igual. Ya hemos hecho esta modificación y publicamos la regla. Ahora tenemos que coger la clave de acceso a la base de datos. Para eso tenemos que entrar aquí en configuración del proyecto, cuentas y servicios, secretos de la base de datos y aquí aparece una clave de acceso. Mostrar. Esta clave vamos a copiarla y la vamos a guardar. Vamos a ver cómo podemos borrar los proyectos que hemos hecho en Firebase. Por ejemplo, este. Vamos aquí. Configuración de proyectos. Y aquí abajo podemos borrar el proyecto. En esta práctica lo que vamos a hacer es enviar un dato desde Node MCU a Firebase, a una base de datos, y ese dato App Inventor va a leerlo desde Firebase y nos lo va a enseñar en la aplicación móvil que hemos realizado. O sea que la información va a ir en esta dirección. Nuestro móvil puede estar situado en cualquier sitio, puesto que estamos trabajando directamente por Internet. Vamos a montar este circuito, en el cual vamos a utilizar un potenciómetro conectado al puerto analógico A0 de Node MCU y vamos a variar la señal de potenciómetro que entra en la placa. Vamos a utilizar TuneIOT. Con TuneIOT vamos a crear este pequeño programa similar a los que hemos utilizado hasta ahora. Pero aquí añadimos la creación de una variable llamada pot de potenciómetro de tipo valor entero. Es un número entero, que en principio se le va a asignar un valor 0. Con esta parte del programa lo que hacemos es que nos conectamos a Internet a una red Wi-Fi. Y en la parte del bucle lo que se va a repetir de forma constante es que vamos a guardar en la variable pot lo que esté entrando por la entrada A0 analógica. O sea que cuando yo varíe el potenciómetro, esa señal se va a almacenar en la variable pot.
Vamos a imprimir este texto, el valor del potenciómetro es, y después imprimiremos el valor que tenga en cada momento el potenciómetro. Esto se va a imprimir en el puerto serie. Este va a ser el programa base con el que vamos a trabajar. Cuando en TuneIOS pasamos de el lenguaje de bloques que es este al lenguaje de Arduino, nos vamos a encontrar con este programa que tenemos en la parte izquierda. Para poder trabajar con este programa que hemos sacado de TuneIOS, poder trabajar con Firebase, con la base de datos, hay que añadir una serie de líneas de código. Las líneas de código son sencillas. En principio, la primera línea, esta de aquí, lo que hace es que carga la librería que controla Firebase. En estas dos siguientes líneas lo que hacemos es que le indicamos la dirección web de la base de datos y la clave de acceso a esa base de datos. Si observáis, todo va igual hasta que en la última parte del Voice Setup lo que hacemos es que iniciamos Firebase con este código. Este código lo que hace es que inicializa la base de datos dentro del Voice Setup. En el Voilog lo que tenemos que hacer es enviar el valor que esté almacenado en la variable pod a la base de datos de Firebase. Y entonces fijaos que aquí lo que hace es firebase.setInt, lo que hace es que escribe en Firebase un valor entero, un número entero, que es pod. Y lo va a guardar en una etiqueta que se va a crear en Firebase, que la etiqueta va a ser potenciómetro. O sea que creará una etiqueta y allí, en esa etiqueta, irá guardándose el valor en cada momento de la variable pod. Este es el funcionamiento básico del programa. Vamos a cogerlo. Abrimos Arduino. Pegamos el código. Aquí tenemos el código. Vamos a guardarlo. Conectamos nuestra placa al ordenador. En herramientas verificamos el puerto de conexión. Y muy importante que verifiquemos que la placa, la versión de la placa no de MCU es la correcta. Entramos en el gestor de placa y verificamos que tenemos instalada la versión 2.4.2. Esto es importante. Cerramos y cargamos nuestro programa en la tarjeta no de MCU. Pulsamos en monitor serie, comienza la conexión, ya se ha conectado y nos dice que el valor del potenciómetro es 48. Si yo modifico el potenciómetro, veis que cambia el valor. Voy a ver qué sucede con la base de datos. Fijaos que en la base de datos tenemos este valor. Cuando lo modifico, ¿veis? Se modifica tanto en el puerto serie como en la base de datos. Luego estamos escribiendo un dato desde no de MCU en una base de datos que es externa.
Ahora lo que veremos es cómo podemos leer los datos que tenemos en esta base de datos, leerlos desde el móvil y mostrarlos. Ahora vamos a entrar en Meet App Inventor, nos damos de alta y pulsamos en crear aplicaciones. Seleccionamos el correo que hemos utilizado para darnos de alta y vamos a crear un proyecto nuevo. Vamos a llamarlo Prueba 1. Aceptamos. Bien, aquí tenemos nuestro móvil. Podemos seleccionar también si vamos a utilizar un tamaño tablet u otro distinto. En principio simplemente vamos a crear aquí un título en la parte superior, los datos del valor que va adquiriendo nuestro potenciómetro. Empezamos por crear una disposición horizontal ancho, ajustar al contenedor, alto, por ejemplo 50 píxeles. Esto simplemente es un espacio para que no se nos quede el texto pegado en la parte superior. Ahora en interfaz de usuario vamos a colocar una etiqueta de texto. El ancho de la etiqueta ajustado al contenedor. El alto automático. ¿Y qué texto pondremos aquí? Borramos este texto y pondremos valor del potenciómetro. Vamos a decirle que lo queremos de un tamaño 18, negrita, y además lo queremos justificado al centro. Ahora dejaremos un pequeño espacio aquí debajo. Los espacios, recordad que eran disposiciones horizontales. Ancho, ajustar al contenedor. Alto, por ejemplo, 30 píxeles. Y ahora aquí debajo pondremos un campo de texto que será donde va a escribirse el valor en cada caso del potenciómetro. Nuestro móvil leerá los datos de Firebase y los va a mostrar en ese campo de texto. Cogemos el campo de texto y lo añadimos. Vamos a darle al texto que aparezca ahí, le vamos a dar un tamaño de 20. Negrita, el ancho ajustar al contenedor, el alto automático, pista, quitamos la pista. Nos aparecerá solamente el dato y le decimos que nos lo centra. Bien, ya tenemos casi diseñada la aplicación. Ahora vamos a colocar otra disposición horizontal. Esta vez será mayor, ancho ajustar al contenedor, alto, por ejemplo, 100 píxeles, porque aquí vamos a colocar un botón que vamos a utilizar para cerrar la aplicación. Los botones están en interfaz de usuario. Cogemos el botón, lo colocamos aquí. Ahí. Si queremos que el botón se nos quede en el centro de la pantalla, fijaos que esto es Screen 1, que es la pantalla. Podemos decir que todo lo que haya en la pantalla se quede en el centro. ¿Veis? De modo que ya tenemos el botón en el centro. Bien, este botón vamos a cambiarle el nombre para no confundirnos, por si tenemos diferentes botones. Pulsamos en botón, cambiar nombre y vamos a llamarlo salir.
botón, vete, salir. Botón salir. Esta disposición, este campo de texto, vamos a llamarlo campo de texto CT potenciómetro. El botón va a tener un tamaño de letra 16, negrita. Podemos asignarle una imagen, no hace falta. La forma redondeada. El texto que va a llevar el botón será salir. Y ahora solo nos falta el elemento más importante en esta aplicación, que está en experimental, y es Firebase. Nos dicen que Firebase es algo experimental y que puede funcionar o no. Bien, este elemento es muy importante. Y ahora fijaos cómo tenemos que configurarlo. El token lo dejamos. Aquí tenemos que pegar la dirección web de nuestra base de datos. La dirección web era esta. Aquí en URL pegamos la dirección, pero completa. Aquí ya no eliminamos nada, como antes hicimos en la programación de Arduino. La dirección URL completa. No marcamos ni esto ni esto. Y esto es muy importante que lo borremos. Ya hemos hecho un poco lo que aparecerá en nuestra aplicación. Vamos a los bloques. ¿Qué queremos? Que cuando Firebase cambie, si cambian los datos de Firebase, arrastramos. Cuando cambien los datos de Firebase, ¿qué queremos que haga? Bien, ahora nos vamos a control. Vamos a utilizar una condicional. La colocamos dentro. Vamos a usar también una lógica de comparación. Aquí dentro pondremos un texto. Ojo que sea exactamente el mismo que el nombre de la etiqueta que tenemos en Firebase. En Firebase, fijaos que tenemos la etiqueta potenciómetro. Pues nos ponemos encima de etiqueta, pone tomar etiqueta. Si el valor que cambia es el que está dentro de la etiqueta potenciómetro, porque puede haber muchas etiquetas, entonces, ¿qué va a hacer? Va a llamar a Firebase y va a obtener el valor. Esto lo duplicamos, potenciómetro, y esto podemos dejarlo vacío. No ponemos nada. En el caso de que Firebase cambie, vamos a ver qué ha cambiado. Si ha cambiado la etiqueta potenciómetro, entonces, ¿qué hace? Pues va a obtener el valor de la etiqueta potenciómetro. ¿Y qué va a hacer con ese valor? Pues ese valor quiero que lo coloque aquí, que es el campo de texto potenciómetro. Pues vamos a buscarlo aquí a la izquierda. Buscamos campo de texto potenciómetro. Y le decimos poner campo de texto con el texto. Va a poner el campo de texto potenciómetro. ¿Con qué texto? Pues el texto será el del valor.
va a tomar el valor y lo va a colocar dentro del campo de texto. Ya solo nos queda darle utilidad al botón salir. Pulsamos en el botón salir y ¿qué queremos? Que cuando yo haga clic sobre ese botón, ¿qué debe de pasar? Pues debe salirse, debe cerrarse la aplicación. Pulsamos en control y en la parte última de control vamos a tener cerrar aplicación. Bien, ya tenemos casi lista nuestra aplicación. Vamos a guardarla, guardar proyecto y vamos a simular, a ver si funciona correctamente, vamos a simularla con Meet Companion. Abrimos ese código de barra con nuestra aplicación. Cuando yo modifique el valor del potenciómetro, se está modificando tanto en el puerto serie como en la base de datos y a la vez se está mostrando en nuestra aplicación móvil. El botón salir no va a funcionarnos porque estamos simulando, pero si yo pulso en salir,